Esto es el método Rockstar y hoy quiero hablaros sobre cómo impactó la pandemia de gripe española del año 1918 en la escena musical. Veniros, que os cuento. Uno de los grandes referentes de este año 2020 tan extraño que nos ha tocado vivir es la pandemia por gripe española del año 1918, que como ya sabréis fue una pandemia que duró 2 años, cursó con 3 oleadas, infectó casi a 1/3 de la población mundial y se llevó por delante a entre 20 y 100 millones de personas. Pero no quiero hablar más de este tema, que ya estamos todos suficientemente sensibles con este asunto. Pero sí que os voy a pedir que os imaginéis cómo fue vivir este año que, bueno, fue el final de la Primera Guerra Mundial, que duró 4 años, y que en medio de todo ese caos de repente aparece un nuevo enemigo invisible contra el que luchar, que en este caso era la gripe española, ¿no? Y se empiezan a tomar medidas como las que hemos estado viviendo nosotros en nuestras carnes: confinamiento, mascarilla obligatoria, cierre de colegios, fin de reuniones multitudinarias, nada que nos suene, ¿verdad? Por supuesto que las circunstancias actuales nada tienen que ver con el panorama político, económico y sanitario de aquella época, pero sí que me ha parecido muy interesante traeros esta perspectiva al canal porque considero que es muy importante echar una pequeña vista atrás para ver lo que sucedió en aquella época, en el caso que nos trae aquí, en el contexto musical, para ver también cómo afectó a esta escena musical una pandemia tan grave y tan fuerte como la de la gripe española. Como os podéis imaginar, apenas hay datos al respecto, o por lo menos no con la profundidad que a mí personalmente me gustaría, pero sí que me voy a fijar en Estados Unidos para generar un pequeño contexto cultural sobre el que poder explicaros esos poquitos datos que hay. ¿Y cómo creéis que era ese escenario musical antes de la pandemia de 1918? Desde luego nada que ver con lo que tenemos ahora, ¿verdad? Por ejemplo, no se usaba el término de música en vivo, música en directo, porque es que no había otra alternativa. Toda la música era, bueno, representada en directo porque en aquella época la radio se encontraba en sus primeros pasos iniciales. De hecho, ni siquiera había emisoras de radio en directo todavía. A nivel tecnológico solo existían las cajas musicales que después darían lugar a la pianola. El fonógrafo estaba ganando popularidad, pero ni mucho menos se encontraba en todas las casas, y las grabaciones musicales eran todavía en aquella época bastante primitivas. Se trataba de una época en la que los compositores y artistas y las compositoras y artistas generaban mucho debate acerca de cómo iba a influir esas grabaciones que después se iban a reproducir en el fonógrafo en lo que era su único medio de supervivencia, que eran las actuaciones en directo, ¿no? Y imaginaros, en este contexto, de repente aparece una pandemia, se pone todo el mundo en cuarentena, se cierran gran parte de los sitios para tocar y no hay directos de Instagram para estar en contacto con el público. Y como ya os he comentado antes, encontrar estadísticas de esta época es algo muy difícil, pero sí que he encontrado un artículo en la revista The New York Times, con fecha de 6 de mayo de este año, en el que analizan efectivamente cómo afectó la pandemia de 1918 a la escena musical, pero más bien enfocada en la música clásica, que era la que aparecía mayoritariamente en todo tipo de periódicos y de revistas. Y fijaros, porque por ejemplo en esta revista de la época hacen referencia a la cancelación de varias giras y varios tours, por ejemplo de la Orquesta del Conservatorio de París, que se desplazaron a Estados Unidos con más de 60 fechas fijadas. Llegaron a dar un concierto en el Carnegie Hall de Nueva York y por motivos de la cuarentena tuvieron que, bueno, recalcular todas las fechas, ponerlas en otras situaciones, que es algo que nos está sonando bastante, ¿verdad? Y parece ser que sorprendentemente la escena musical de Estados Unidos no se vio severamente afectada por la pandemia, sino que simplemente lo que sucedió fueron algunas semanas de conciertos cancelados y retrasados. Y fijaros, porque hubo muchos conciertos multitudinarios al aire libre para recaudar fondos para la guerra, que probablemente ayudaron a propagar la enfermedad. También hubo muchos músicos que cayeron enfermos con la gripe, y ciudades como por ejemplo Nueva York, que no fue tan restrictiva a la hora de cerrar ni salas de conciertos ni teatros, por ejemplo, pero por otra parte estaba San Francisco, que sí que lo fue. Y de hecho en el artículo que os he mencionado antes sí que menciona que algunas asociaciones de músicos
tuvieron que luchar para poder rescindir los contratos que tenían con dichas salas de conciertos, ya que no iban a poder actuar y tampoco podían perder ese dinero. Y lo que está verdaderamente claro es que la escena musical perdió gran parte de sus ingresos, tal y como está sucediendo hoy en día. Según Douglas Bomberger, un musicólogo y escritor estadounidense, la pandemia fue vista más como un inconveniente temporal que como otra cosa, porque lo verdaderamente importante había sido la Primera Guerra Mundial. Y curiosamente parece que la pandemia por gripe española no afectó a la escena musical de la misma manera que lo está haciendo en este año 2020. Obviamente son dos épocas diferentes. De hecho, se calcula que en Estados Unidos los daños económicos por la pandemia en la industria musical, en la escena musical de aquella época, rondaron aproximadamente los 5 millones de dólares, que hoy en día equivaldrían a unos 85,5 millones de dólares. Y después sucederían cosas maravillosas a nivel de creatividad e innovación. Por ejemplo, a partir de los años 20 se produjo un boom de los géneros musicales del blues y del jazz, y también se seguiría produciendo un avance a nivel técnico de los métodos de grabación y reproducción del sonido, que serían el origen de la industria discográfica tal y como lo conocemos hoy en día. Porque a pesar de la guerra y de la pandemia, la música seguía interesando en todas partes. Había muchísima gente que apreciaba la música, que amaba la música, que necesitaba la música y la consideraba algo sin lo que no podía vivir, tal y como sucede hoy en día. Y yo me pregunto, ¿qué pasará después de todo esto? ¿Qué géneros musicales surgirán o cuáles cobrarán más fuerza? Porque quizás no sea el momento para llenar salas de concierto en recintos cerrados hasta la bandera y tengamos que seguir durante un tiempo más aprovechando el buen tiempo que tenemos en nuestro país para seguir haciendo conciertos al aire libre con condiciones de seguridad adecuadas. Pero quizás sí que sea el momento para que los artistas y las artistas reclamen sus derechos frente a las plataformas digitales, que como todos sabéis están teniendo un boom espectacular, pero lo justo sería que eso también repercutiese de manera positiva en los artistas y no tal y como lo está haciendo. Una vez más os invito a que me dejéis un comentario por ahí abajo, un like, a que compartáis este contenido si creéis que puede interesarle a alguien más y que os suscribáis a este canal si todavía no lo habéis hecho. Soy Miriam Blackbird y os espero en el próximo episodio del Método Rockstar. Abrazos y rock and roll.